Hola a todos. ¿Hace un poco de química? Vamos a empezar la explicación del tema de las leyes fundamentales de química. Y lo hacemos explicando la ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier, que como todos conocéis de otros años, en toda reacción química la masa de los reactivos va a ser igual a la masa de los productos, es decir, la masa se conserva. Ley de las proporciones definidas o ley de Proust. Cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en una relación de masa constante. Por ejemplo, el magnesio se combina con oxígeno para formar óxido de magnesio en la siguiente proporción. 24 gramos de magnesio reaccionan con 16 gramos de oxígeno. Por lo tanto, 12 gramos de magnesio reaccionan con 8 gramos de oxígeno, es decir, se mantiene la misma proporción. Ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. Cuando se combinan dos elementos o más para formar compuestos distintos, lo hacen siempre en proporciones distintas para cada compuesto, pero siempre en una relación en masa constante y sencilla para cada compuesto. Por ejemplo, 2 gramos de hidrógeno pueden reaccionar con 16 gramos de oxígeno y dan lugar a 18 gramos de agua, o pueden reaccionar con el doble de oxígeno, es decir, 32 gramos de oxígeno, pero entonces forman 34 gramos de agua oxigenada, es decir, de otro compuesto distinto, pero la proporción es una proporción en números sencillos. En el siglo XIX, Dalton enunció su teoría atómica, que cuenta con los siguientes postulados. La materia es discontinua, es decir, está formado por átomos indivisibles. Átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Los átomos de oro son todos iguales a los átomos de oro. Pero átomos de distintos elementos, lógicamente, son distintos entre sí. Los átomos de oro son distintos a los átomos de mercurio. Los compuestos están formados por la unión de átomos distintos. Por ejemplo, sabemos que para formar agua se necesitan 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Aunque Dalton no llegó a esa conclusión con el agua. Para Dalton el agua era solo un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero bueno, para la explicación es suficiente. Y en las reacciones químicas, los átomos no se llegan a alterar, ni se crean ni se destruyen. Simplemente se combinan de manera distinta, se reordenan de otra manera. Se rompen unas uniones y se forman otras. De esta teoría, de este postulado, Dalton pudo explicar la ley de conservación de la masa. Si son los mismos átomos colocados de distinta manera, unidos de distinta manera, entonces lo que ocurre es que la masa no varía, porque son las mismas piezas colocadas de distinta manera. De que los compuestos se forman por la unión de átomos distintos, pudo él explicar la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples. Si los compuestos están formados siempre por los mismos átomos, por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno forma agua y 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno forman agua oxigenada, si siempre se mantiene esa proporción, pues lógicamente la relación en las masas y en las proporciones va a ser siempre la misma. Ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac.
En reacciones entre gases, los volúmenes de los reactivos y de productos están en una relación constante de números enteros sencillos. Por ejemplo, la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, Gay-Lussac comprobó que por cada 2 volúmenes de hidrógeno reaccionaba un volumen de oxígeno y se formaban 2 volúmenes de agua. Esto contradecía a lo que decía Dalton. Para Dalton era un volumen de hidrógeno y un volumen de oxígeno formaba 2 volúmenes de agua. En esto Dalton se equivocó. Pero aunque Gay-Lussac tenía razón, se tardó bastante en hacerle caso a Gay-Lussac. Pero bien, lo que nos dice la ley de los volúmenes de combinación es que en reacciones entre gases, los volúmenes de reactivos y de productos están en una relación constante de números enteros sencillos. Hipótesis de Avogadro. Explicó la ley de los volúmenes de combinación, suponiendo que existen gases formados por la unión de átomos iguales, a las que llamó moléculas. De esta manera, la reacción anterior que os he escrito del agua tenía sentido. Dalton no la escribía así. Para Dalton el hidrógeno simplemente era H, el gas hidrógeno era H y el gas oxígeno era O, simplemente, no eran moléculas. Avogadro, al introducir el concepto de moléculas, pudo explicar la ley de los volúmenes de combinación. ¿Qué sustancias eran entonces moléculas o son moléculas? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. O también podían estar formadas estas moléculas por átomos distintos, como el agua, el amoníaco. Con lo cual la hipótesis de Avogadro queda que volúmenes iguales de gases distintos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Hasta luego.